Que la paz y la alegría de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham a Isaac. Abraham es conocido como el padre de la fe, un hombre que vivió su vida entera confiando en Dios, un hombre que vivió su vida confiando en las promesas de nuestro Señor. Abraham confiaba tanto en Dios que cuando Dios le decía que hiciera algo, Abraham sin dudarlo lo hacía. A la orden de Dios, Abraham dejó todo atrás, dejó su familia, dejó su pueblo atrás para ir a una tierra que Dios le había prometido. Dios le prometió la tierra, Dios le prometió una gran descendencia y Dios le prometió que todo el mundo, todas las naciones serían bendecidas por medio de esa descendencia. Y aun cuando parecía que ya no quedaba mucho tiempo, aun cuando parecía que ya no quedaba mucha esperanza, porque Abraham y Sara eran viejos, y aparte Sara era estéril, Dios al tiempo indicado les manda a su hijo, a Isaac. Y llegamos a este punto de la primera lectura para esta mañana, donde Dios pone a prueba a Abraham. Dios le pide a Abraham que vaya a un monte y ahí ofrezca como sacrificio a Isaac, su único hijo, al hijo que Abraham tanto amaba. Qué difícil prueba, ¿no? Pero leemos en esta primera lectura que Abraham sin quejarse, Abraham sin murmurar contra Dios, la madrugada siguiente toma todo lo necesario, toma a Isaac y empieza un viaje. Después de 3 días de estar en camino, llegan al lugar indicado y ahí toma Abraham a Isaac, su hijo, y toma todo lo necesario para el sacrificio, confiando que el Señor iba a proveer. Cuando ya estaba a punto de hacer el sacrificio, cuando estaba a punto de sacrificar a su amado hijo Isaac, Dios lo detiene. Y cuando Abraham levanta su vista, se da cuenta de que ahí estaba un carnero atorado por los cuernos, el cual Abraham tomó y lo ofreció como sacrificio a Dios. Y fue entonces que Abraham le puso a ese lugar, el Señor provee. Y saben, es esa fe que Abraham tenía, es la fe en Dios que le dio a Abraham una gran descendencia. Es esa fe la que llevó a cada uno de nosotros a recibir la promesa y las bendiciones de Dios. Saben, para Abraham probablemente esta prueba fue muy difícil, fue muy dolorosa. Tal vez para Abraham esta orden que Dios le había dado no tenía sentido. ¿Cómo podía ser posible que Dios le había prometido un hijo y por medio de ese hijo una gran descendencia y ahora le pide que lo sacrifique? ¿Cómo podría tener sentido esto? ¿Cómo esto podría ser posible? ¿Cómo podría tener la descendencia tan grande que Dios le había prometido si Isaac moría? Pero saben, Abraham confiaba en Dios. Nos dice la Biblia en el capítulo 11 de Hebreos que Abraham llevó a Isaac a ese monte porque Abraham confiaba en Dios. Confiaba que su Señor, que nuestro Dios tenía el poder para poder resucitar a su hijo y que Dios tenía el poder para cumplir su promesa aun si Isaac moría. ¿Saben? Abraham, al igual que todos nosotros, vive una vida con tentaciones y pruebas. Las tentaciones y las pruebas son parte de nuestra vida. Las tentaciones y las pruebas las vivimos en nuestra vida diaria. Las tentaciones vienen a nosotros por parte de Satanás, tratando de que dejemos de confiar en Dios. Satanás nos quiere tentar para que dejemos de confiar en Dios, para que dejemos de creer en Dios, para que dejemos de creer en su misericordia, en su bondad.
Las tentaciones vienen a nosotros porque Satanás quiere que nosotros caigamos y dejemos de creer en Dios, dejemos de confiar en Dios. Fíjense, la lectura para esta mañana, de la segunda lectura, la epístola de Santiago, nos recuerda que Satanás, el mundo y nuestra propia naturaleza son lo que nos tienta en cada momento. Leemos en Santiago 1, versículos 13 y 14, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo arrastran y lo seducen. En este pasaje somos recordados que Dios no nos tienta, Dios no nos está tentando, sino es Satanás, es el mundo, es nuestra propia carne, es nuestro propio ser pecaminoso lo que nos hace pecar, lo que nos está tentando a nosotros para caer en pecado. Ahora, las pruebas, por lo contrario, las pruebas sí provienen de Dios. Claro, Dios nos va a poner a prueba, así como a Abraham. Pero bueno, a ninguno de nosotros vamos a tener que sufrir esa prueba tan difícil que Abraham sufrió. A ninguno de nosotros Dios nos va a pedir que sacrifiquemos a uno de nuestros hijos o nuestras hijas, o que sacrifiquemos a un ser querido o cualquier otra persona. Dios nunca nos va a pedir que sacrifiquemos a alguien. Entonces nunca vamos a tener una prueba como la de Abraham. Pero todos hemos sido probados o seremos probados en algún momento por Dios. Las pruebas que provienen de Dios siempre tienen una finalidad buena. La finalidad siempre es buena y podemos tener la confianza de que esto es verdad. Fíjense, cuando nosotros estamos en la escuela, cuando somos pequeños, cuando somos estudiantes, es probable que los exámenes de verdad no nos gusten, que odiemos los exámenes, es muy probable. Cuando estamos en la escuela, no creo que haya muchos a los que les gusten los exámenes. Pero si pensamos, los exámenes nos sirven, los exámenes son buenos para nosotros. Porque en un examen nos podemos dar cuenta de lo que sabemos. En un examen también nos podemos dar cuenta de lo que aún no sabemos o lo que no hemos entendido. Los exámenes, de la misma manera, sirven para el maestro, para que el maestro sepa en qué áreas nosotros necesitamos trabajar más o en qué áreas él necesita poner un poco más de énfasis. Entonces, en realidad los exámenes son buenos, pero a nosotros no nos gustan. Ese es el problema con los exámenes. De la misma manera, las pruebas que provienen de Dios, a nosotros no nos gustan, porque no nos gusta ser probados. Pero cuando Dios nos pone a prueba, Él nos pone a prueba con la única finalidad de que nuestra fe crezca. Santiago 1, versículos 2 y 3 nos dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Las pruebas que Dios nos pone, producen constancia. Las pruebas que Dios nos pone, fortalecen la fe. Dios nunca nos va a poner a prueba de la misma manera en que puso a Abraham, pero sí va a haber un momento en el que probablemente estemos a prueba por parte de Dios. Pero obviamente no nos gustan esas pruebas. Y lo malo es que como no nos gustan las pruebas, podemos ser tentados por Satanás. Podemos ser tentados a pensar que Dios nos quiere castigar. Podemos ser tentados a pensar que Dios nos está castigando, nos está dando el pago por nuestra maldad. Seremos tentados a no confiar en Dios, a no confiar que Dios está ahí con nosotros. Seremos tentados a cuestionar a Dios, a quejarnos, a murmurar contra Dios. Muchas de las veces cuando nuestra fe es débil y estamos en las pruebas,
vienen las preguntas a nosotros y decimos, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Porque si soy tu hijo, tengo que sufrir. Porque si creo en Dios, tengo tantas dificultades en mi vida. ¿Por qué tenía que pasar esto? ¿Por qué tenía que pasar lo que pasó? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué existe esta enfermedad? ¿Por qué estamos en medio de una pandemia, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que sufrir esta pandemia? ¿Por qué nos castigas? A veces cuando no confiamos en Dios, vemos las cosas malas y solamente cuestionamos y decimos, ¿por qué, Dios? ¿Por qué nos castigas? Y es fácil caer en esta tentación. Es fácil caer en la tentación de cuestionar a Dios, de no confiar en Dios. ¿Saben? Y es por eso que nuestra oración, o una parte de nuestra oración, es no nos dejes caer en la tentación. Pedimos a Dios en la sexta petición del Padre Nuestro que no nos deje caer en tentación. No porque Dios nos esté tentando, porque como acabamos de leer, Dios no nos tienta, pero porque solo Él nos puede ayudar a seguir adelante y a sobrepasar las tentaciones. Porque es por medio de su palabra que Dios nos ayuda a sobrellevar las tentaciones. Es por medio del Evangelio que podemos vencer la tentación. Solo si entendemos el amor tan grande de Dios, nosotros podemos llegar a darnos cuenta de que Dios está con nosotros en todo momento, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las tentaciones, aún en medio de las pruebas, aún en medio de nuestra necesidad. Dios está con nosotros y está dándonos todo lo necesario para nuestra vida y nos está cuidando en todos los aspectos de nuestra vida, porque somos sus hijos amados. Y aun cuando no lo vemos, Dios nos sigue bendiciendo siempre, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las pruebas. Dios nos sigue bendiciendo. Fíjense, el apóstol Pablo llegó a entender esto. El apóstol Pablo sufría y llegó a entender que el amor de Dios no tiene límites, que aún en medio de esos sufrimientos Dios estaba con él. Y escribe en Romanos 8, versículo 35, ¿qué nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿O la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro? ¿La violencia? Claro que no. Y sigue después en versículo 38, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aún en medio de las tentaciones, aún en medio de la tentación en nuestra vida, aún en medio de la tentación de pensar que Dios no está con nosotros, que Dios nos ha olvidado, de pensar que Él nos ha puesto a un lado, Dios está tratando de que nosotros volteemos a ver su gracia, su amor, porque Dios no quiere que tú dudes de Él, porque Dios quiere que tú confíes en Él. Pero lo que pasa es que muchas de las veces tratamos de confiar en otra cosa, a veces en nosotros mismos, en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia fuerza. Pero Dios quiere que nosotros nos demos cuenta de que Él está con nosotros. Dios está proveyendo aún en medio de las dificultades. Dios está ahí con nosotros. Fíjense, la tentación más grande que nosotros tenemos es dejar de confiar en Dios, no tener fe en Él. Pero ¿saben? La verdad es que nosotros podemos confiar que Dios nos va a dar todo lo necesario, que Dios está con nosotros, que Dios nos cuida y en todo momento siempre va a estar con nosotros. Escribe Pablo en Romanos 8:32,
el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Es ahí donde nosotros nos podemos dar cuenta del gran amor que Dios tiene para nosotros, que ni siquiera a su propio Hijo nos negó, sino que lo dio para morir en la cruz. Dios nos ha proveído de todo lo necesario y de eso no hay duda alguna. Aún en medio de las dificultades, Dios está proveyendo para nosotros, para nuestras vidas, en la parte física y en la parte espiritual de nuestras vidas. Dios sigue proveyendo para nosotros y de esto podemos estar seguros. Pues Dios, nuestro Padre, es quien sigue proveyendo por todo y ha proveído por todas nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. Nos provee nos provee alimento, nos provee comida, bebida, nos provee todo lo que necesitamos. Y aparte de eso, Dios también nos provee la fe para la salvación. Dios mismo proveyó para nosotros, así como proveyó para Abraham un sacrificio. Dios proveyó lo que era más necesario para nosotros. Dios proveyó el sacrificio perfecto, único, que necesitábamos para poder volver a ser, para que nuestros pecados fueran completamente perdonados y volviéramos a ser los hijos amados de Dios. Dios envió a Jesús. Dios envió a su único y amado Hijo para tomar nuestro lugar, para morir en la cruz, para pagar por todos nuestros pecados, para que todos nosotros, todas las naciones, llegáramos a recibir la bendición. Dios en aquel monte proveyó lo necesario. En el monte Calvario proveyó lo necesario para nuestro rescate, para que tuviéramos todo, completamente todo, incluyendo la vida eterna y el perdón de los pecados. El Cordero, hermanos míos, Dios ya lo proveyó. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero que era necesario para que nosotros pudiéramos recibir el perdón que nunca podíamos haber ganado por nosotros. Y por causa de ese sacrificio que Jesús hizo, Dios nos ha dado todo, completamente todo. Lo más importante, la vida eterna. Entonces, hermanos míos, aferrémonos a esa verdad, a esa realidad, confiando de que aún en medio de todas las dificultades que hay en nuestra vida, aún en medio de todas las dificultades que vivimos día tras día, aún en las pruebas, como somos los hijos amados de Dios, Dios provee para nosotros. Dios está ahí con nosotros. Dios está ahí porque Él quiere darnos vida y perdón de pecados. Aferrémonos a esa verdad, que nosotros hemos recibido todo. Todas las promesas de Dios son nuestras por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Ahora oremos por toda la iglesia de Dios. De pie, por favor. Padre Celestial, ahora que hemos entrado en la temporada de la Cuaresma, te pedimos, ayúdanos a siempre recordar tu gran amor por nosotros. Y por ese gran amor te pedimos, tengas misericordia de nosotros por los méritos de Cristo Jesús. Te pedimos también nos instruyas por medio de tu palabra y nos guíes por tu Santo Espíritu al arrepentimiento diario y nos ayudes a recibir también las buenas noticias del Evangelio. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Señor, tú pusiste la cruz sobre los hombros de tu único Hijo, tu amado Hijo Jesucristo, para cumplir la promesa que le hiciste a Abraham de bendecir a todas las naciones por medio de su descendencia. Y con este sacrificio nos has dado el perdón de los pecados y la vida eterna.
Te pedimos, Señor, ayúdanos a llevar este mensaje de perdón y salvación a donde quiera que vayamos, a donde quiera que sea necesario. Te pedimos también, Padre Celestial, por todos los que llevan el mensaje de las buenas noticias a todas las naciones. Sigue llamando, Señor, a pastores y misioneros, a diaconisas, a maestros que lleven este mensaje y también a más discípulos que lleven las buenas noticias a donde quiera que vayan. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Todopoderoso Dios, cuida a todos los que siguen o empiezan a aprender de tu palabra. Te pedimos especialmente por todos los pequeños, por todos los jóvenes. Ayúdales a conocerte mejor y conocerte como un Padre amoroso, y que puedan conocer también por medio de tu Espíritu Santo las buenas noticias y el Evangelio. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Dios, Padre amante, nuestro refugio en medio de las dificultades, tú has prometido escucharnos cuando oramos y pedimos de tu ayuda. Te pedimos en este momento, Señor, que seas el auxilio y el refugio de quienes te necesitan. Te pedimos especialmente por nuestra hermana Joana Soto y por todos los miembros de la Iglesia San Pablo. Te pedimos, Señor, protejas a cada uno de ellos y a su familia que vive en México. Te pedimos, Señor, cuídalos del coronavirus, del frío y de cualquier necesidad. Te pedimos, Señor, ayúdalos a no caer en la tentación de pensar que tú los has olvidado y a reconocer que aún en medio de las necesidades tú estás con nosotros y nos cuidas. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Todas estas cosas y lo que tú sabes que necesitamos, súplelas en tu misericordia, te pedimos, Señor. Concédenos todo esto por los méritos de tu Hijo, quien murió y resucitó y ahora vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.